Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si pueden, por favor, les invito a que abran sus Biblias de nuevo a Juan capítulo 12. La próxima semana, durante la hora de equipamiento, voy a terminar un poco el mensaje del Hijo del Hombre, porque quiero terminar algunos puntos acerca de eso. No tuvimos tiempo, pero el día de hoy quiero regresar a Juan 12. Hay muchas cosas sucediendo en la semana de la crucifixión de Jesús, la semana de la pasión de Cristo. Quiero que lo combinemos. Vamos a leer esto en Juan 12 y lo quiero poner delante de ustedes y luego voy a enmarcar el contexto. Miren conmigo si quieren y pueden en la mitad de Juan 12. Vamos a estar del verso 42 al 50. Y solo para ponerlo en sus mentes, estamos en la semana de la pasión y probablemente aquí prácticamente es el día martes. Juan 12 del 42 al 50. Empezamos el verso 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero porque por los fariseos no lo confesaban, porque temían ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo he venido como la luz al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guardas, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me ha dicho. Y vamos a volver a este pasaje en un momento, y estoy seguro que estás interesado en algunos de esos comentarios, particularmente considerando un grupo de personas, líderes religiosos son apóstatas y cometen la apostasía delante de nuestros ojos. Uno de esos pasajes donde debes considerar a un grupo de personas que paran de creer y paran de confesar lo que creen. Quiero tomarte en un momento a un punto en la historia de la iglesia que va a ser una ilustración positiva, porque nuestro pasaje es negativo, lo que significa abandonar a Cristo, pero quiero llevarte a un ejemplo positivo de lo que significa mantenerse en la fe en Cristo. El año es el 202, después de que nuestro Señor había venido. En el 202, en lugares Cartago, que actualmente es el norte de África. En este momento, si eras parte del Imperio Romano, el norte de África, donde Cartago era, estaba convirtiéndose en ilegal ser cristiano. De hecho, era un crimen ser cristiano y te acusaban de sedición. Un espíritu revolucionario contra el gobierno es como lo llamaban. Si ustedes creyeran que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él era más grande que el emperador. Como lo he dicho antes en la historia de la iglesia, el mayor peligro de la iglesia es el gobierno, porque el gobierno es capaz de legislar la persecución. Y eso es lo que está sucediendo en Cartago. En este tiempo, ser cristiano tenía un gran costo. Por lo general, se desarrollaba por facetas durante el siglo III. Si miras hacia atrás en Roma, además, si respondieras a Cristo, podrías ser aceptado moderadamente siempre y cuando mantuvieras tu boca cerrada y no dieras mucha importancia a tu fe. Una vez que el cristianismo era una área particular, estaba en un lugar particular siendo prominente, como pasaba en Cartago, la iglesia era importante, entonces se convirtió en un problema. Lo que hacían era llamar a la gente delante de estos concilios y los gobernantes, el emperador, y exigían que ofrecieran algún tipo de incienso, algún tipo de ofrenda a los dioses de Roma y que declararan al rey, el emperador, el rey romano, como supremo, y que Jesús no era más grande que él. Bueno, por supuesto, los cristianos no hacían eso. De modo que los cristianos eran penalizados con ir a la prisión y teniendo que sufrir largo tratamiento en prisión, serían excomulgados de la sociedad. Haría muy difícil obtener ingresos y sobrevivir, pero últimamente
si eras un cristiano de alto perfil y el movimiento se volvía lo suficientemente grande, iban a aplastarte. Y entonces fue cuando el Coliseo romano se convirtió en su destino. Se convirtió en un deporte sangriento para los cristianos. Si ellos confesaban a Cristo en ese momento en Cartago, leemos en varias diferentes ah, cuentas históricas, como en la cuenta de los mártires de Fox, un incidente en particular que venía siendo en nuestro estudio es importante: dos mujeres jóvenes, llamada una Perpetua y la otra Felicidad o Felicita. Es posible que habías escuchado acerca de Perpetua era esta mujer fabulosa cristiana de 22 años que recién se había casado y su papá era prominente en las filas del gobierno. Era una persona noble, era estimado, y parecía que Perpetua se convirtió, su padre no lo hizo. ¿Cómo ella se salvó? Escuchó el mensaje de Cristo, ella se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Cristo y a los 22 años, como nueva esposa y una nueva madre de un recién nacido, mientras seguía cuidando a este bebé en brazos, fue arrojada al centro del escenario como una nueva conversa que amaba a Cristo. Sabemos mucho acerca de ella porque ella escribió un diario en las últimas semanas, los últimos días de su vida. En ese tiempo, tuvo lo que parecía una esclava que le servía, y era una persona que servía en su hogar, y ella se llamaba Felicita y tenía 9 meses de estar embarazada. Perpetua y Felicidad o Felicita vinieron a una época donde iban a ser ejemplos durante el Imperio Romano, y ellos iban a ser expuestas como un ejemplo de lo que iba a pasar a todos los cristianos. Entonces estas mujeres valientes fueron arrojadas a la prisión. Inicialmente, Perpetua le habían permitido permanecer con su hijo y cuidar de él. Durante este tiempo, Felicita todavía no había dado a luz, pero era un momento difícil en la ciudad de Cartago, donde habían sido arrastradas y arrojadas con otros cristianos a la prisión. Y parece ser que el pastor de la iglesia también fue a la prisión de forma voluntaria. Bueno, el examen vino para ellas y ellos, particularmente Perpetua. Fueron llevadas delante del concilio romano y el gobernador, representando a Roma, a estas personas, y le estaban pidiendo que se retractase de su fe. Ella era una mujer piadosa de Dios y su padre de ella estaba tratando de hacerla renunciar su fe en Cristo. Y esto es lo que le dijo su padre anciano: mi hija, ten piedad de mis canas, ten piedad de tu padre. Si soy digno de ser llamado padre por ti, si estas manos que te han levantado como la flor de mi juventud, no me avergüences entre estos hombres. Piensa en tus hermanos, piensa en tu madre, piensa en tu hermana y piensa en tu hijo recién nacido que no podrá vivir sin ti. Renuncia a tu orgullo, no nos destruyas a todos. Se nos dice que estos relatos de primera mano, cuando llegaron estos crecientes ataques contra ella, que fue traída esa misma temporada ante el concilio, como mencioné, y se puso en fila, como se nos dice en el libro Los Mártires de Fox, y parecía que iba a retractar su fe, y a otras personas no se aferraban a ello y no confesaban a Cristo. Así que el padre de Perpetua le suplicó desesperadamente, se cae y la agarra en sus piernas y le pide que no avance. La golpearon en el consejo, también le ordenaron. En ese momento, el padre en esa escena le dijo a Perpetua: libra a tu padre y a tu hijo pequeño. Y ella le dijo a su padre: padre, ¿ves esa olla allí? Y le dijo, sí, sí la miro. Sí miro ese jarrón, esa vasija. Y ella le dijo: es un jarrón, padre, ¿puede ese jarrón ser algo más de lo que es? Y le dijo: no, yo no puedo ser nada más que lo que soy una cristiana. El gobernador le dijo: perdona a tu padre, libra a tu hijo recién nacido y ofrece sacrificios a Roma. Ella respondió: no lo haré. De forma irónica, Perpetua le dijo:
El gobernador le dijo a Perpetua, ¿eres tú cristiana? Y ella dijo, sí, sí lo soy. Enfáticamente le dijo, bueno, te sentencio a la muerte en el Coliseo. Querían que fuera brutal, sangriento, así que Perpetua y Felicidad seguía embarazada. La pusieron en una celda donde Felicita tuvo a su hijo. Durante ese tiempo la iglesia sobornó a los guardias y pudieron sacar a Perpetua, una joven creyente de 22 años, y la bautizaron, haciendo más pública su fe en Cristo de que no volviera contra su Salvador. Felicidad tuvo a su hijo y el hijo fue adoptado por algunos cristianos de la iglesia y le quitaron a su hijo a Felicita, y Perpetua también estaba ahí. En marzo 7 del año 203 después de Cristo, estaban en el Coliseo. Ese día el gobernador pensó hacer algo brutal. Trajo leopardos, osos y un toro fiero y en algún tipo de jabalí o cerdo destructivo. El libro de los mártires de Fox nos dice que fue algo brutal y el resto de los cristianos fueron asesinados. Todos quedaron muertos, pero Perpetua y Felicita seguían en la arena, habiendo sido golpeadas y magulladas por los animales que le habían atacado. Así que ordenaron a los guardias que fueran a terminar el trabajo y matar a Perpetua y a Felicita. Se nos dice que Perpetua pidió un momento para arreglar su cabello y prepararse para encontrarse con su Salvador. El guardia estaba tan aturdido por su calma y lo contenta que ella estaba de ir con su Señor, y estaba aterrorizado de quitar la vida perpetua. Así que ella agarró su espada y lo puso en su estómago y le dijo que estaba bien. El soldado romano le dio a Perpetua su carro de gloria y ella fue asesinada en el Coliseo romano, al igual que Felicita. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque lo que ves ante ti es un crisol de sinceridad. Lo que ves ante ti son momentos en el tiempo en que las personas son puestas a la prueba, en los que su confesión es puesta delante de ellos, y ves estas mujeres piadosas que renuncian a todo. No importa lo que les cuesta, no van a renunciar a Cristo como su Señor y Salvador. Es su valor más alto, su mayor mérito, inclusive renunciar la crianza de su hijo pequeño, si lo que significa no poder vivir para Cristo. Y tendría que homenajear a estos dioses falsos en Roma. No lo iban a hacer. El crisol de la sinceridad, el crisol de su confesión mostraba la sinceridad de su fe. Amados, ¿qué es el crisol? Un crisol eran estos hornos, no, son estos hornos donde se pone algún tipo de vasija o cerámica o sustancia que se va a quemar completamente en el crisol, en el horno ardiendo. Iba a quemar todo lo que ya no servía, todo lo que era impuro, la impureza iba a quedar sincera. Lo que vemos es que la fe es probada y refinada. Lo que quedó fue un amor y pura devoción hacia Cristo. Bueno, traigo todo esto delante de ti porque en nuestro pasaje vemos eso. Vemos exactamente lo opuesto. Vamos a ver a estos líderes religiosos que van a apreciar más el costo y no van a ser como Perpetua y Felicita, sino que se van a aferrar al amor y abandonar al amor propio y abandonar a Cristo y amar más al mundo. Estos líderes religiosos valoran más ser aceptados por los mortales que ser recibidos por el Rey de Gloria. Vas a ver en un punto en las escrituras se preocupa más por la residencia y la aceptación en la sinagoga que por la aceptación en el cielo. Vas a ver a las almas ante tus ojos que entran al crisol y son probados en este campo de prueba y son hallados impuros, donde aman más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios, y el ostracismo, y temen ser expulsados y excomulgados por los hombres. Entonces les importa más eso que ser excomulgados del cielo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje. Vamos a ver la apostasía, la ausencia de fe verdadera cuando se pone a prueba. Para nuestro tiempo aquí está nuestro título del esquema. Llamé esta sección en Juan 12, del 42 al 50, cuando las personas son grandes y Dios es pequeño. Es el título del libro de Earl Welsh, pero creo que encaja nuestro pasaje cuando
Las personas son grandes y Dios es pequeño. Y este es un sermón que es una ilustración. ¿Cómo se ve cuando las personas son grandes y Dios es pequeño? Y el segundo punto es el sermón. Y cuando me refiero a esto, el primer punto es la ilustración, el segundo es el sermón, porque es la última semana de la predicación pública de Jesucristo. Un hombre moribundo, Jesucristo, predicando a hombres moribundos, porque Él va a morir en esta semana y su último sermón público va a predicar este sermón a personas que apóstatan. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué debemos hacer con personas que yo sé que amo, pero creen de forma superficial? ¿Y qué les voy a decir a ellos? Bueno, este es el final sermón de Jesucristo para los apóstatas. Primero punto es la ilustración y segundo es el sermón de las personas grandes que hacen a Dios pequeño en su perspectiva. Y quiero darte el contexto. Vamos de nuevo, miren por favor al verso 36, al final de ello. Miren lo que dice. Estas cosas Jesús habló y se fue y se ocultó de ellos. Y esto podría ser el martes de la semana de la pasión de Cristo. ¿Y por qué lo estoy mostrando el verso 36? Porque quiero mostrarte que en la última semana de la Pascua, en la semana de la crucifixión de Jesucristo, tenemos estos representativos marcadores martes y jueves antes de de la celebración de la Pascua. Recuérdense, estaba con sus discípulos, pero en el verso 36 Jesús se va, es martes, y en el 13:1 ya es jueves. ¿Y por qué esto es importante? En el capítulo 13, verso 1, porque vemos que está escrito con el verbo presente. En ese momento presente, verso 44, y Jesús clamó y dijo, entonces Jesús iba a predicar en este momento. Ustedes eruditos bíblicos están diciendo, ¿cómo está proclamando esto en el 44? Si él está escondiéndose en el verso 36 y no va a aparecer hasta que llega hasta la cena con los discípulos, la cena final con ellos. Y llegó el día domingo, el lunes limpió el templo, el martes maldijo la higuera y el miércoles es un silencio, el jueves es la última cena con los discípulos, el viernes es crucificado y el domingo resucita. Pongo todo esto delante de ustedes porque Juan está haciendo algo interesante aquí. No está dándonos una cronología, sino que nos está hablando lo que pasó en el verso 37 al 50. Es una sección que básicamente nos está diciendo que durante la semana de la pasión de Cristo, lo que estaba pasando el martes y el miércoles, Jesús se fue y se escondió, pero voy a darte otros eventos, que era como que nosotros estuviéramos ahí viendo la historia y en medio de la historia decimos, sí, sí, voy a contar otras cosas que también pasaron en estos días, del martes al jueves. ¿Y por qué estoy tomando tanto tiempo en esto? Porque el Espíritu Santo inspiró a Juan, que sabía que era importante para los creyentes si se preguntaban qué estaba pasando tanto en el momento que se ocultó hasta el momento de la cena, de la última cena. Les voy a decir esto, había un montón de líderes religiosos, diría Juan, que van a apostatar de la fe y abandonar al Mesías. Y nosotros debemos estar advertidos por esto. Juan pensaba que esto era importante, que nosotros tengamos esta sección y el Espíritu Santo también, así que es bueno examinarlo. Ahora vamos a ver la ilustración y luego el sermón. Comenzamos. Noten, verso 42. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes, de los líderes religiosos creyeron en él. Es una información muy interesante. No te pierdas de vista la gramática, dice muchos, incluso los gobernantes, es decir, durante la semana de la pasión de Jesús, la semana final de Jesucristo, había millones de judíos en Jerusalén y durante ese tiempo hubo un montón de personas que en algún momento se presentaron en el reconocimiento masivo de Jesucristo como Mesías, decían, tal vez Él es el Salvador, y que realmente creyeron. Ahora lo voy a mostrar que es una creencia superficial, es falsa, no es genuina, pero un tipo de profesión. Y lo que es más interesante, perspicaz y hasta abrumante, impactante, es que en esa mirada la multitud, miren los que habían venido, dice, muchos incluso en medio de esa multitud, los líderes religiosos, los gobernantes, esta es la élite, esa es la persona
las personas más importantes. Es el Sanedrín. Era la élite de los principales judíos. La última vez que vimos algo así era en Juan capítulo 3, Nicodemo, el gobernante de Israel. No se trata solo de judíos normales, regulares. No está hablando solo de los asistentes que iban a la Pascua. Está hablando de la élite del Sanedrín judío. Aquellos que estaban debajo de Caifás, el sumo sacerdote, y tenían la mayor influencia, el mayor prestigio, los más prominentes, los que habían sido los más importantes en el tiempo de Jesús. Y lo que dice acá, había un juicio de Dios a estas personas que vinieron a creer, pero creyeron de forma superficial. Te estoy escuchando intelectualmente, superficialmente te estoy dando reconocimiento, pero cuando viene la prueba para mostrar si es verdadera mi fe y soy real, voy a sucumbar a la realidad de la prueba. Y esto es importante para nosotros, porque estos fariseos, estos saduceos, estos líderes religiosos, esta clase de papas o padres de Palestina, no podemos olvidar, Jesús vino a Jerusalén 3 veces y 2 veces de ellas había un desastre en el templo. La primera vez que vino le dio vuelta a las mesas y limpió el templo, y la segunda vez también lo hizo. No volteó el templo, sino las mesas. ¿Entiendes a lo que me refiero? Este tipo de personas tenían un tiempo importante para el negocio, había mucho dinero y tenían fama y poder. Era el Sanedrín, la gente más influyente de esa época. En Jerusalén tenían negocios con Roma también. Y era lo que dice el libro de Juan: la lujuria de los ojos, la vanagloria de la carne y el orgullo. Y este grupo de líderes religiosos tenía en nombre de la religión todo lo que el mundo podía ofrecer. Lo entendemos, ¿no? Tenemos todo tipo de personas corriendo por ahí haciendo marionetas, afirmando ser pastores y líderes de la iglesia, que son tipo mundanos. Como estas personas estaban construyendo su propio imperio, una religión falsa, y en medio de este grupo dice que hay personas que creyeron sus afirmaciones. Había levantado a Lázaro entre los muertos, diciendo: ¿quién es este Jesús? Y no podían competir con él, y venía en un burrito como el Mesías de Daniel 7, y decían: bueno, puede ser que este sea el Mesías, creamos en él. Y donde va la multitud, a ellos van a eso, son movidos como por el viento. Y había una gran multitud. Bueno, seamos parte de este montón. Muchos de ellos creyeron, esa es la idea. Y en medio de la semana de pasión sucede lo impensable. Muchos gobernantes llegaron a creer, pero su creencia era superficial, era intelectual, fue momentánea, porque sabes que si vas a entender el Nuevo Testamento, si vas a entender tu Biblia, tienes que entender que la salvación es por fe solamente, en Cristo solamente, a través de la gracia solamente. El fundamento de tu fe es porque has puesto tu confianza en el objeto de tu fe, que es Jesucristo. Él es mi Señor y mi Salvador, pero la única manera de saber que la fe es real es cuando se pone a prueba y da fruto. Cuando se pone a prueba y es refinada. Cuando las pruebas vienen contra tu fe y sigues confesando a Jesucristo como tu Señor y no te alejas. A veces hemos creado un tipo de subcultura estadounidense descuidada del cristianismo. Esta idea de que puedo tener una fe, nunca puede ser probada, pero cuando se prueba un poco, simplemente me alejo y vuelvo al mundo y sigo siendo cristiano. El Nuevo Testamento no sabe nada de eso. El Nuevo Testamento dice: ¿es tu fe en Cristo y solo en Cristo? Sí. ¿Cómo sabes que es real? Ha sido probada, refinada y comprobada. Primera de Pedro 1 nos dice: regocíjase grandemente, verso 6, a un poco de tiempo que está siendo angustiado por la prueba, de modo que la aprobación de vuestra fe sea hallada más preciosa que el oro, que es perecedor, aún probada por fuego. El fuego refinado, el crisol de la prueba, va a ser encontrada después de la prueba, resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe verdadera, que es genuina, es una garantía.
Es una fe que es aprobada porque ha sido probada en el crisol de la prueba cuando te cuesta seguir a Jesús y no te das por vencido. Santiago dice lo mismo. Recuérdense, Santiago fue enseñado por Jesús y dice Santiago Dios 2 y dices, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. No, no, no. La fe te salva, las obras no te salvas, inclusive verso 17 del capítulo 2 de Santiago, si no tiene obras, es una fe muerta que existe por sí misma y luego dice, escuchen, si ustedes creen de forma intelectual, pero tu fe no ha sido probada y aprobada, no dar fruto, Santiago dice, enhorabuena, incluso los demonios creen. Santiago 2, ¿qué es lo que dice? ¿Tú crees y tienes fe sin obras? Haces bien, los demonios también creen de esa manera y se estremecen. Tienes fe de demonios. La fe verdadera, la fe genuina es una fe probada. Es por eso cuántas personas hacen probación de fe en Cristo deben regocijarse y decir que si pones tu fe en el Hijo de Dios, no podría estar más emocionado y el tiempo probará la seguridad de tu fe a medida que Dios la prueba y refine. La fe genuina seguirá fluyendo de tu vida porque es la obra santificadora de Dios. Jesús dice acá que la fe superficial es una fe falsa, una fe que no es genuina, debe ser puesta a prueba. Ahí está la prueba, noten. Aquí está la prueba. Miren de nuevo en el texto. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron y aparentemente la palabra corrió que habían creído. En algún momento entre martes o miércoles, tal vez el jueves por la mañana, la voz llegó a los fariseos. Noten acá, muchos aún de los gobernantes y porque los fariseos temían a los fariseos ser expulsados de la sinagoga. Miren esto, como aquel chico en la escuela que siempre te está molestando y te dice que tienes que ir a los pasillos, regresa a la clase. Ellos estaban yendo y estaban persiguiendo a todos que se salían en algún punto de la ley, eran arrogantes, santurrones, eran fariseos, significaba ser apartado. ¿Cómo te atreves a hacer algo aparte del judaísmo? No. ¿Habéis visto que somos el ejemplo, el, epi- el, el epitome o el punto más alto de la piedad? Mírenos a nosotros, decían los fariseos. Es un falso estándar humano. Eso es ser fariseo en ese momento. Un grupo de líderes religiosos que habían creído y llegó una amenaza y por los fariseos no confesaban por temor ser expulsados de la sinagoga. Y esta es la prueba, amados. Aquí está. De alguna manera este grupo fue llevado ante este tribunal y este consejo de asuntos. Ve, tal vez lo confrontaron en la calle, tal vez lo confrontaron en el templo. Juan no nos dice, simplemente te voy a decir lo que estaba pasando durante la semana de la pasión. Había un avivamiento de falsos profesantes de la fe, estos fariseos que realmente eran hipócritas. Tienes dos maneras, puedes confesar a Cristo y vivir para Él y vas a obtener su fe, pero en este momento Jesucristo estaba con una recompensa sobre su cabeza. Recuérdense en Juan 9 y 10 había persecución y los discípulos tienen miedo de que si van a Jerusalén van a morir y y quieren matar a estas personas a Lázaro porque había resucitado entre los muertos y él dice que no había llegado su tiempo. No pueden atrapar a Jesús, pero todos saben que va a morir. Así que confesar a Cristo y estar con él era básicamente decir estoy listo para morir y morir por lo que he creído. Y los fariseos decían, estas son tus opciones, la excomunicación o ser excomulgados, o vas a morir, o simplemente para de confesar, para decir de que Él está en lo correcto, que Él es el Mesías, que es el Hijo del Hombre, que sus milagros son verdaderos. Para de confesarlo y entonces obtienes todo lo que quieres en la vida, en la sinagoga. Vas a entender, vas a tener el dinero, la fama, la prosperidad, la influencia, el lugar más alto en la sociedad y puedes cultivar todo lo que quieras, va a estar al estrado de tus pies porque tú eres religioso. Ser excomulgado de la vida de la sinagoga habría significado la pérdida de ingresos, la pérdida del significado, de la importancia, de la preeminencia, inclusive la pérdida de tu vida. Así que eso fue el crisol de sinceridad. Me gusta llamarlo crisol, estar siendo probado, la sinceridad está en juego. Van a seguir confesando y miren lo que dice el texto. Porque
debido a los fariseos. Ellos no estaban confesando. El tiempo verbal acá es imperfecto. Juan nos está dando antecedentes, no que no estaban confesando a Jesucristo, sino que cuando llegó la prueba estaban pensando en apostatar. Decían, no, 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 no estamos con él. Seguían confesando lo contrario. Sí, sí, hemos dicho que creemos en él, pero ustedes tal vez estaban escuchando mal y constantemente seguían avergonzándose de Cristo. Lo importante es la afirmación de ellos. No quiero perder mi lugar en la sinagoga, no quiero ser excomulgado. ¿Se recuerdan la última persona que se mantuvo por Jesucristo que iba a ser excomulgado? Recuérdense, Juan 9, el hombre que nació ciego al final de Juan 9 fue expulsado a la sinagoga, diciendo, sí, Jesús, él me sanó. ¿Saben lo que pasó en Juan 9? Curiosamente, recuérdense, Juan 9, regresemos y lo leemos más tarde. Los padres, lo puedes leer más tarde, del hombre nacido ciego fueron confrontados y le preguntaron, ¿su hijo fue sanado por el Mesías? Y le dijeron, porque él dice que es el Mesías. ¿Qué es lo que dice el texto? No lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Nadie quería ser un paria en la sociedad. Todos querían ser queridos y amados, respetados. Nadie quería ser expulsado y ser apuntados por el Mesías que decía ser el Señor, el Hijo del Hombre. ¿Quién iba a perder a sus amigos, familia, para poder unirse a un culto religioso que era nuevo de un tal Mesías, Jesús de Nazaret? ¿Qué es esta confesión? ¿Qué significa esto de confesar? Quiere decir que su fe había sido probada falsa porque no confesaban. Sin embargo, piensa en esto, si los miraba, muchos de ellos llegaron a creer en algún tipo de profesión, porque cuando su fe en el crisol era probada, era hallada falsa. Noten, porque los fariseos, ellos no querían confesar. ¿Qué es lo que es la palabra confesar acá? Es una palabra compuesta. ¿Se recuerdan? Homologeo, que en el principio de la palabra dice decir, logos o homo, es lo mismo, es hablar. Se puede traducir como tener del mismo discurso, ser de la misma mente o decir lo mismo. Literalmente tiene la idea de decir lo mismo como lo habla alguien más. Bueno, ellos no estaban confesando esto. Noten el texto. Ya no confesaban, esto implica a él. La idea es esta, ya no estaban de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús, ya no estaban dispuestos a decir, Dios el Padre envió al Hijo, Él es el Hijo del Hombre, el anciano de días lo ha declarado el Mesías, el Salvador, y aún si nos cuesta nuestra vida a la sinagoga, el ser excomulgados y perdemos toda la significancia de nuestra vida, no vamos a parar de confesar lo que Dios Padre ha dicho, que ha enviado a su Hijo, el Mesías, a salvar al mundo. Yo he creído en Él y estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de Cristo. No lo harían. No, ya no estarían de acuerdo. Amados, toda esta idea de la confesión es el fundamento mismo de nuestra fe. Confesar es estar de acuerdo con Dios y aferrarse a eso, aferrarse a esta confesión. Es la estructura misma de nuestro cristianismo. Abandonarse esta confesión a estos hombres era ser un falso converso. Si lo hiciste, una declaración completa que no es genuina. De hecho, basta con escuchar algunos textos acerca de la confesión. Romanos 10, pasaje famoso, verso 9, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es una declaración pública. Lo voy a proclamar públicamente que Jesús es Señor y lo confieso con mi boca. La confesión tiene la idea de hacerlo público. No tienes miedo, no te avergüenzas, no te estás acobardando, no eres un gallina en este sentido. No estás ocultando tu vida, estás en público y estás diciendo que eres cristiano. Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, eso resulta en justicia. Y si tu boca lo confiesa, estoy todavía en Romanos 10:10, el resultado es salvación. Escucha lo que Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y haz la buena confesión en presencia de muchos testigos. No sé si está hablando de su bautismo de Timoteo, tal vez fue la confesión de Timoteo en el ministerio, una confesión de fe lo que está diciendo.
Y sabes, hay una gran advertencia en las Escrituras. Si no confiesas delante de otros que Cristo es Señor y actúas como estos hombres, Jesús dice, si no me confiesas delante de mi Padre, si no me confiesas delante de los hombres y estás de acuerdo con lo que Dios dice que yo soy, cuando vengas al juicio, yo voy a estar de acuerdo con mi Padre y te voy a decir que no te conozco. Mateo 7:23, el famoso pasaje dice, y yo les confesaré que dirán, Señor, Señor, estamos aquí. Y entonces Jesús dice, no, yo te voy a decir que eres un pecador, apártate de mí, hacedor de maldad. En Apocalipsis 3:5 dice, el que viene a mí, yo lo cubriré con vestiduras blancas y le daré un nuevo nombre en el libro de la vida, porque has vencido a la tribulación, a la persecución, tu fe ha sido puesta en el crisol para defender a Cristo. Revelación, Apocalipsis 3 dice, yo lo confesaré su nombre delante de mi Padre. Miren lo que dice Lucas 12:8. Y quiero que esto se asiente y tenga gravedad en tu conciencia. El que me confiesa delante de los hombres, dice el Señor, yo lo confesaré delante de mi Padre, pero si se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de él y de los ángeles. El Hijo del Hombre, Daniel 7, va a confesar hombres, estos hombres, delante de los ángeles de Dios, pero el que no me confiesa delante de los hombres será repudiado. Yo no lo confesaré delante de los ángeles de Dios, porque no has confesado a Dios y no has confesado lo que Dios dice acerca de Jesucristo. La escritura es clara acerca de esto, que nuestra creencia debe ser genuina. Abandonar a Cristo es un signo de apostasía. Cuando venía la prueba, ellos decían, no, no, no conozco a Cristo. Cuando tu fe es llevada al crisol, vas a ser aprobado o va a demostrar que tu fe es superficial, artificial, falso, mutable. Y miren lo que pasa. Voy a hablar un poco del bautismo. Este pasaje no habla del bautismo, pero ¿qué representa el bautismo? Representa tu primera confesión como creyente. Y por eso en la gran comisión Jesús dice, vayan a ser discípulos y bautícenle. Y en Efesios 4 dice que la confesión, tenemos una sola confesión y un solo bautismo. Y lo que está diciendo es que si realmente has puesto tu fe en Cristo y has ido y hacerlo de manera pública, estás rechazando al mundo, has terminado con tu vida antigua y ahora te identificas con Cristo, confiesas su nombre y no vives tu vida para ti, no te identificas con el mundo, sino con la iglesia. Trátame como la iglesia, como cristiano. Por eso el bautismo es membresía, porque te identificas con el pueblo de Dios. Esta es la razón por la que nosotros sabemos en Hechos 2, Pedro dice, ve y bautícenles, vayan y háganlo una profesión pública, porque es lo que hace la iglesia y lo que hacen los creyentes, hacer su fe pública y su confesión es para todos. Y esto es lo que estaba pasando. Estos dirigentes gobernantes no querían confesar de forma pública. ¿Por qué tienen tanto miedo? Miren lo que dice el texto. Temor da lugar acá. El amor está acá. El amor y la aprobación por los hombres. Miremos lo que dice el texto. Voy a enunciar tres cosas importantes que habla este texto. Y miren lo que dice, muchos de ellos creyeron, pero por causa de los fariseos no lo confesaban por tener miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque tenían miedo de los hombres, miedo de ser rechazados y miedos, lo que dice acá, porque amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación y el reconocimiento de Dios. Aquí amor es la palabra ágape, el amor de la voluntad para ser aprobado por los hombres, no por Dios. Quiero que piensen en esto. Noten lo que dice verso 33. ¿Por qué tenían miedo? Verso 42 tenían miedo y 43 porque amaban. Miedo y amor por la aprobación. ¿Y por qué esta conexión es gramatical? Está conectada porque el amor por la aprobación de los hombres y el miedo y el rechazo de los hombres son exactamente lo mismo, las dos caras de la misma moneda. Les encantaba y amaban cómo pensaban los hombres, así que estaban aterrorizados perder esa perspectiva humana. Cuando dices el miedo a los hombres es el amor por la aprobación. Es exactamente lo mismo. Y noten acá, verso 43, que amaban y que tenían miedo de perder. ¿Qué es lo que amaban?
¿Y qué es lo que temían de perder? ¿Y por qué tenían tanto miedo de ser expulsados de la sinagoga? ¿Y qué es lo que más les gustaba? Porque amaban la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Y esa aprobación se traduce típicamente como gloria. Así que lo podría leer así, tal vez si lo traduces de manera literal, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Doxo, doxisomai, es la idea del Antiguo Testamento es kabod, que significa pesado, que tiene gravedad. La idea de la gloria de la escritura es el concepto que usamos para describir a Dios. Y la gran importancia que tiene, el gran valor que tiene Dios es tan grande y tan poderoso, tan maravilloso, y nos sentimos atraídos para Él y le damos gloria por quién es Él. Dios es tan glorioso que es digno de toda alabanza. ¿Recuerdan el título cuando las personas son grandes y Dios es pequeño? ¿Qué sucede si tu visión de la gloria de Dios es empujada fuera del camino y se reemplaza por el hombre? ¿Qué pasa si Dios se hace pequeño y los hombres se vuelven grandes, gloriosos? ¿Qué si te importa más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios? ¿Qué si temes el rechazo de los hombres que el rechazo de Dios? ¿Qué si te importa la aceptación terrenal y la aprobación celestial? ¿Qué si te preocupas por el mundo o sonríes? ¿Te importa más la sonrisa del hombre que la sonrisa de Dios? Entonces busca la gloria del hombre, busca la significancia de los hombres, su propósito está en ellos, no la gloria de Dios, sino lo que piensan las personas de ti. Dios se vuelve pequeño y las personas se vuelven grandes. ¿Por qué estos líderes religiosos dejaron de confesar? Porque cuando contaron el costo y lo calcularon, que les iba a costar la perla de gran precio, Jesús, y lo pusieron en contraste con la basura, los retazos temporales de la aprobación del mundo de ellos, decidieron que las migajas del mundo eran más valiosas que las perlas de gran precio. ¿Qué costo para tu alma? Ellos lo amaban, no solo lo querían, sino que les encantaba ese amor ágape, sin restricciones, lo querían más que sobre todas las cosas, estaban a punto de sacrificar todo por la gloria de los hombres y rechazar la gloria de Dios. ¿Sabes? Lo escuché decir recientemente. Creo que es una buena línea. Debemos temer nuestro miedo al hombre. Es una buena línea. Un creyente puede temer a Dios. ¿Y qué habla de esto? ¿Qué es lo que habla en Proverbios 29-25? El miedo del hombre es una trampa. Es cierto, los creyentes podemos luchar y temer al hombre, pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Como le pasó a Pedro, que se arrepintió por sus pecados y saltó de la barca y le dice, sí Señor, te amo, sí Señor, te amo. Pedro tuvo momentos donde temió más a los hombres, recuerden lo que hizo, pero este pasaje está hablando de una vida confesional, una vida donde la totalidad de esa vida que ama más la gloria de los hombres y la pone en perspectiva con el amor de Dios y rechazan la gloria de Dios porque quieren asegurar la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Los creyentes pueden tener dificultades con ellos, pero la incapacidad de querer confesar a Dios y el hábito de una vida, de una fe falsa, demuestra que no puedes pasar el crisol. Quiero que lo pensemos por un momento. El pecado es un amo cruel, ¿verdad? La esclavitud al miedo del hombre es un amo cruel. Y yo quiero que lo vean de esta manera. La esclavitud al miedo del hombre es el patio de recreo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene tanta gente que él enviará a explotar el hombre y el temor al hombre. Porque miren lo que hace, fuerte para con Cristo, lo pronuncia y luego presionarlo. Háganlo constantemente para seguir y rechazar al Mesías, haciendo que la gloria de Cristo no sea lo más importante en la vida de estas personas. Cuando el amor a la aceptación de los hombres es tu mayor amo, vives una vida miserable, dejas de confesar a Cristo. ¿No es interesante? Ves a los jóvenes, a las amistades que tienen algunas convicciones y de algo la profesión de sus amigos, cuando están creciendo, sus amigos son anticristo o una vida cristiana marginal. Y les dicen, ustedes biblicistas, y nos acusan de amar más a la Biblia y tu fe es puesta a prueba y te importa más lo que piensan tus amigos y la influencia y la presión de grupo.
Y miren, viene la persecución y no quieres seguir al Señor. Escoge a tus amigos con cuidado. Muchas de estas personas van a estar perdidas porque amaban más a los hombres que seguir a Cristo. Sus amigos no quieren seguir a Cristo. Esos amigos de estas personas querían más la aprobación de la sinagoga que abandonaron a Cristo. Piensen en Marcos 8. ¿Qué darás por el valor de tu alma, la aprobación de humanos? Leemos en Isaías 2, termina con verso 22. Escucha lo que dice: deja de considerar al hombre cuyas fosas nasales son un aliento. ¿Cuál es la cuenta? ¿Por qué te importa tanto ellos? Porque simplemente estás respirando el aire cuando el creador del universo le ha dado ese aire en sus fosas nasales. Cuando los hombres se vuelven grandes y Dios se vuelve pequeño, pero cuando miras la gloria de Dios, Él es mayor que los hombres. Y no estoy haciendo una campaña política para frenar la persecución, no, para nada. Este verdadero cristianismo muestra que la hostilidad y la dificultad en tu confesión se pone en juego cuando el mundo te empuja hacia algo o tú no reaccionas. Es ahí donde está tu corazón. Cuando te cuesta seguir a Cristo y lo confiesa, no importa lo que venga. Tal vez no seamos como perpetua o felicidad, no vamos a ser probados en una persecución como ellos, pero en tu integridad, en el trabajo, en verdad amas más a tus placeres y a los hábitos que tienes de recreación o amas más a Jesús, puede lastimar. ¿Es Dios mayor que la gente y la gente es pequeña? ¿Qué es lo mayor para ti? ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué es lo máximo? Estos hombres amaban más a la sinagoga y la gloria de los hombres. Qué vida tan miserable el vivir así. Y ellos pensaban más en la gloria de los hombres que en la gloria de Dios. Y había una multitud de ellos. J.C. Ryle dice, está famoso en su libro Pensamientos para jóvenes, hombres: joven, ten ánimo, no te preocupes por el mundo, lo que el mundo diga o piensa. No estarás con el mundo siempre. ¿Puede el hombre salvar tu alma? No. ¿Será el hombre vuestro juez en el día grande y terrible de la cuenta? No. ¿Puede el hombre darte una buena conciencia en la vida, una buena esperanza en la muerte? ¿Un hombre la respuesta por la mañana? No. ¿La resurrección? No, de ninguna manera. El hombre no puede hacer nada de eso. Trae a tu mente el dicho del buen jardinero colonial. Dice: temer a Dios es lo más importante y nada más. Amados, ¿puedes imaginar la importancia que tiene para nuestras vidas que Juan el Evangelista decidiera incluir el relato de apostasía de personas que valoraban más la aprobación del hombre que la de Dios? Esta es la razón por la que Pablo dice en Gálatas 1:10: si todavía estuviera tratando de agradar al hombre, sería esclavo del hombre, no de Jesucristo. Es por eso en Hechos 5:12, cuando estaba la persecución a los discípulos, dice: ¿y quieren que dejemos de hablar de Jesucristo? Sí, dejen de hablar de Jesucristo, porque ustedes están trastornando todo el mundo hablando de Jesús. Hechos 5 nos están diciendo, entonces, ¿quieren que neguemos a Jesucristo? No, no, no vamos a dejar de confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Vamos a obedecer a Dios, no a los hombres. Eso es Hechos 5. Así que, amados, es una buena advertencia para nuestros corazones. Arrepentámonos del miedo de los hombres, llevémoslo al trono de la gracia y miremos que es mejor confesar a Cristo. Cuando venga el crisol de tu fe y sea aprobada, en esos momentos de sinceridad, de alguna manera puedes decir: no, no sé, yo voy a tener momentos así. ¿Será que voy a confesar a Cristo o voy a sucumbar a la persecución? Bueno, vamos a saber. Miremos al Señor. No me importa si me cuesta mi vida o me cuesta el dinero o mi familia. Puedo entregarlo todo. Me puede costar todo. Valoro más la aprobación de Dios que la aprobación del hombre. Ahora, nuestro tiempo ha llegado a un tiempo final, pero tengo un segundo punto que solo va a tomar un poco minutos. Y este es el segundo punto. El primer punto fue la ilustración. De hecho, de hacer personas grandes y a Dios pequeño. Y ustedes pueden decir: conozco personas así, tengo amigos así. De hecho, podría ser uno de ustedes que escucha mi voz. Y puedes vivir toda tu vida con una fe superficial y suave porque no quieres seguir a Cristo y te va a costar toda tu vida. Y realmente debes examinar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con gente así? ¿Qué les vas a decir? Esta es la última semana de la predicación de Jesús. ¿Cuál sería el sermón que Jesús predicaría a personas de las cuales
amaba más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. 44 al 50, y es lo que ha predicado durante todo el Evangelio de Juan. Te lo voy a mostrar, aquí está el sermón. Y quiero que lo mires en conexión con el contexto. No quiero predicarlo la próxima semana. Quiero que lo veas. Es el sermón que predica a los que se engañan a sí mismos. Es el sermón que predicas a las personas que están consideradas a renunciar al mundo por Cristo. Y este es el sermón que predicas a las personas que amas, pero están en error. Y Jesús exclamó a gran voz. Ese es el sonido de la predicación. Jesús predicó, amados, no se equivoquen al respecto. Cuando Jesús se apasionó acerca de algo, está a punto de morir por algo en pocos días. Es un hombre moribundo predicando a hombres que van a morir. Está predicando el mensaje de un hombre que está a punto de morir y predica a aquellos que aman más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios y su gloria. Miren lo que dice. Noten, verso 44. Jesús exclamó y dijo, no digan que conocen a Dios si rechazan al Hijo del Hombre. Noten, estas personas no amaban a Dios. No digas que amas a Dios si rechazas al Mesías. Sí, como yo soy cristiano, pero no me gusta mucho Jesús. Pero si realmente crees en Jesús, debes creer en el Hijo de Dios, que Él envió, en el verdadero Dios. No me digas, estoy haciendo esto por Dios, pero realmente no me importa el Mesías Jesucristo. Noten, verso 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. La conexión entre el Padre y el Hijo no se puede quebrar, es inquebrantable. Si no digas que crees en Dios y no crees en el Hijo, el que me ve a mí, verso 45, me ha enviado, y al que me ha enviado, la verdadera relación con Jesucristo es relación con Dios. ¿No crees que es interesante cuando ves a gente famosa, actores, actrices, gente en la televisión, atletas, todos están bien con esto, como un objeto inanimado, estéril, inmóvil, que está flotando por ahí, pero después empiezas a hablar acerca de Jesucristo? Ese tipo tiene que venir y morir. Esa persona vino y morir por gente pecadora. Y esto es incómodo. Los noticieros cortan eso. No dejes que hable más. Está hablando de Jesús. La convicción se establece. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a hablar de Jesús como una relación con el Padre, comienzas a hablar de Jesús como el Hijo de Dios, hablas de pecado. Estás hablando de Jesús y el juicio de Dios contra el pecado. Y estás hablando acerca de Jesucristo y mencionas su nombre, todos no quieren escuchar acerca de tu Dios. Bueno, no un verdadero creyente. Hablamos de estos falsos convertidos. Siempre quieren hablar acerca de Dios del Antiguo Testamento, pero no quieren hablar acerca de Jesús, el Hijo del Hombre. Y esto es lo primero. Una fe superficial no afirma que Jesús es Dios y el Hijo de Dios. No digas que crees y vives en tinieblas. Verso 46. Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amados, ¿qué es lo más notable de un cristiano? Que estaban en la oscuridad, pero ahora están caminando hacia la luz. Verso 46. No pueden permanecer en tinieblas. Alguien dice que es cristiano y su vida está viviendo en pecado, en perversidad, y no porque están apartándose de ello, huyéndose de las tinieblas, pero todavía habitan en esto. Como dice, si tú dices que me amas, pero todavía vives en tu pecado, no me conoces. Noten, sigue diciendo acá, la próxima línea, no digas que me conoces. Verso 47. Si alguno oye mi palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque en la primera venida, te estoy diciendo, lo que está diciendo acá, vine a salvar en la primera venida, dice Jesús, y en la segunda venida vengo a juzgar, al final de 47. Vengo a juzgar, vine a salvar, pero después voy a venir a juzgar. ¿Por qué? Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no viene a juzgar. Y miren lo que dice, si no, las palabras que he dicho lo van a juzgar en el último día. ¿Sabes lo que va a pasar? Es la nube de testigos contra todos los falsos creyentes. La escritura, las palabras de Jesucristo son suficiente testimonio para enviar a todos los falsos creyentes al infierno eterno. La escritura da testimonio, van a juzgar en el último día. Verso 49.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado este mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús está diciendo, te he ofrecido vida eterna, pero tú prefieres las migajas del mundo, te, te ofrezco la vida eterna, prefieres la sinagoga, el juicio va a ser sobre ti. Como he dicho, si estás acá o escuchas mi voz, llamas más al mundo, solo piensa en esto. La locura absoluta de tu elección. Voy a asegurar mi vida terrenal, la cual va a terminar y voy a morir y luego viene la eternidad y voy a renunciar a la eternidad con el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores en gloria, porque para poder tener lo que quiero en esta tierra es realmente lo que quiero que diga mi lápida, elegí la tierra sobre el cielo y voy a estar en el juicio. Los creyentes no somos nosotros, ¿verdad? Nosotros fracasamos, luchamos, tenemos momentos como Pedro, nos arrepentimos de ellos, tenemos miedo, lo luchamos con él, pero llega la hora de la verdad. Si es Jesús o el mundo, confesar a Jesús hasta el final, aunque nos cueste la vida, podemos decir que nuestros pequeños crisoles de prueba más pequeños, el mundo empuja y llega al costo de nuestra fe, preferemos a Cristo. Puedo perder cualquier cosa, como dice la canción que vamos a cantar en un segundo. Podemos perder todo el mundo. Yo prefiero a Jesús que al mundo porque lo tengo a Él. Estas personas no lo hicieron. Qué vergüenza. Si tú eres como uno de ellos o conoces a alguien así, predícales, exhórtalos, pídeles en el nombre de Dios que se arrepienten, que prefieran a Cristo. Oremos. Señor, en este último canto, nuestra confesión es hacia ti. Podemos entregar todo el mundo, no lo queremos para tenerte aquí, como Daniel va a cantar con nosotros. Que te amamos a ti, Jesucristo, sobre todas las cosas. Amamos tu palabra y queremos cantar esta última canción como una oración de arrepentimiento, una oración de confesión, una oración de claridad. Podemos tener y rechazar todo el mundo para tenerte a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.